Buenos días. Estamos en el mes de agosto, día 18. Nuestra lectura hoy se encuentra en Miqueas, capítulos 1 al 4, en el Salmo 10 y en Mateo 24. Meditaremos en el Salmo 10, los versículos 12 al 14, y como cada día, abrimos nuestras Biblias para seguir junto con Eli la lectura de hoy. Salmos capítulo 10, versículos 12 al 14. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Como idea principal, el Salmo 10 del 12 al 14, encontramos aquí un clamor urgente a Dios, reconociéndolo como el defensor inquebrantable de los vulnerables, oprimidos y especialmente del huérfano y del desvalido. Nos revela la profunda convicción del salmista en la justicia divina frente a la impunidad del malvado y nos llama a confiar activamente en que Dios intervendrá, a la vez que nos desafía a ser instrumentos de su compasión en favor de aquellos que sufren. Primeramente vemos el escenario de la injusticia y el silencio aparente de Dios en este Salmo 10. Para entender la magnitud del clamor, primero debemos situarnos en la desesperación que lo provoca, porque hay una realidad, la del mal y la opresión. El Salmo 10 en los versículos anteriores, que son esenciales, lo debimos haber leído completo, describe la arrogancia y la maldad del impío, persigue al pobre, acecha al desvalido y se burla de Dios, pensando que él no ve o no le pedirá cuentas. Aquí el malvado no es solo alguien que comete errores, sino aquel que sistemáticamente vejaba y maltrataba a los más débiles porque se siente impune. Esto es una realidad dolorosa que lamentablemente aún hoy enfrentamos. La injusticia social, la explotación de los inocentes y la aparente victoria de la maldad. Y claro, la percepción de abandono y el clamor ante el silencio divino. El versículo 11 del Salmo 10 expresa la desesperación del salmista. Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Esta es la lucha interna de quien ve la injusticia prevalecer y se pregunta, ¿dónde está Dios? Y en el verso 12 tenemos ese clamor, levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. No es solo una petición, es un ruego desesperado para que Dios rompa su aparente silencio y actúe. Es un recordatorio de que, aunque a veces sintamos que Dios está lejos o inactivo, Él siempre escucha. El salmista no duda de la existencia de Dios, sino que clama por su intervención visible y poderosa. Luego encontramos el huérfano y el pobre como símbolos de la vulnerabilidad extrema, porque el Salmo enfoca su atención en el pobre y el huérfano, el verso 14. En la antigüedad el huérfano y la viuda eran las figuras más vulnerables de la sociedad, sin padre que los protegiera o proveyera. Eran los más susceptibles al abuso y a la explotación, y al centrarse en ellos, el salmista subraya la crueldad de la opresión y la necesidad más urgente de amparo. Representan a todos aquellos que no tienen voz o poder o recursos para defenderse a sí mismo. Pero también encontramos la convicción de la justicia de Dios y el llamado a la acción divina y humana. Porque el clamor del salmista se basa en una profunda fe en el carácter de Dios y nos lleva a nuestra propia responsabilidad.
Claro, Dios en su naturaleza se presenta como defensor de los desvalidos. Y el salmista clama, Dios sabe quién es Él. Porque dice el verso 14, tú lo has visto, miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Y esta es la verdad central del Salmo. Dios no es indiferente al sufrimiento, Él ve un verbo de acción y conocimiento profundo, la aflicción, ve el despojo. No solo es un espectador, sino que Él es activamente el amparo, el refugio, la protección del huérfano, dice al final. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Y el salmista muestra la fe inquebrantable en la justicia inherente de Dios. A diferencia del impío que cree que Dios ha olvidado, el salmista sabe que Dios recuerda y actuará. Y esta es la confianza en la intervención divina. El verso 12, levántate, no te olvides de los afligidos, es un acto de fe. A pesar de la evidencia superficial de que el malvado es impune, el salmista confía en que Dios no solo ve, sino que también dará su merecido con su mano. La justicia de Dios, aunque a veces parece tardar, es segura y perfecta. Él quebranta el poder del impío, establecerá su justicia, y esta convicción nos invita a no perder la esperanza cuando vemos la injusticia, sino a clamar con persistencia y confianza en el carácter justo de Dios. Ahora, nuestro rol como instrumentos de su amparo. Si Dios es el amparo del huérfano, ¿cómo se manifiesta ese amparo en el mundo? A menudo se manifiesta a través de sus hijos. Cuando el salmista dice, a ti se acoge el desvalido en el verso 14, implica que Dios opera a través de aquellos que están dispuestos a ser sus manos y pies. Nuestra fe en la justicia de Dios no debe llevarnos a la pasividad, debe llevarnos a la acción. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos, como iglesia, para hacer ese amparo para los huérfanos y desvalidos de hoy? Los marginados, los que sufren abusos, los que son explotados, los que no tienen voz. Nuestro clamor a Dios debe ir acompañado de nuestro compromiso de ser agentes de su amor, de su justicia en un mundo que desesperadamente necesita el amparo divino. Dios no está lejos. Dios no se esconde en el tiempo de la tribulación. El malo persigue al pobre con arrogancia. Desprecia a Jehová. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos. Y dice en su corazón, no seré movido jamás. Levántate, Señor. Alza tu mano. Y ese es nuestro clamor en esta hora. Como dice Apocalipsis, ven, Señor Jesús, ven pronto. Haz justicia, Señor. Venga tu reino, que se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Gracias te damos, Señor, por esta reflexión de hoy, por este salmo que nos plantea desafíos como estos. Queremos ser instrumentos en tus manos para bendecir al pobre, al huérfano, a la viuda, para tender una mano allí donde se necesita. Porque al final somos representantes tuyos, embajadores aquí en la tierra, para mostrar tu amor, tu favor, tu gracia y tu poder. Úsanos para tu gloria. Lo pedimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Manteneos bendecibles.